Ya estamos aquí. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Esto es Tarjeta Roja. Y digo, ya estamos aquí. Y los que no han de tardar mucho también en estar aquí, pues van a ser nuestros seleccionados, toda vez que recién concluido hace unas horas o hace unos momentos el partido que disputó México allá en Qatar, que era definitorio para su posible permanencia en este torneo, en esta competición, pues terminó con un marcador favorable de 2-1 a favor de la selección mexicana frente a su similar de Arabia Saudita. Sin embargo, este resultado no fue suficiente como para alcanzar la siguiente ronda, dadas las circunstancias de la competencia en el grupo que le ha tocado a México. Y me acompaña Vladimir Aburto nuevamente para poder platicar sobre esto que recién sucedió y que, bueno, se viene a sumar a una larga historia de resultados en competiciones internacionales que no han sido satisfactorias para nuestra selección y por ende para todos los que deseáramos que nuestro país tuviera una representación y que tuviera estos satisfactores que puede ofrecerle una competencia como esta. Hola Juan Carlos, hola a todo el auditorio de Skoll Online. Pues sí, algo más digno, ¿no? Algo más merecedor del esfuerzo que hace un montón de gente en México. Se detiene el país, se compran camisetas, se le pone la esperanza, se le pone hasta cierto color, cierta alegría, un asunto de identidad importante, pero el equipo tricolor tiene mucho corazón, lo que le falta es fútbol, ¿no? Y entonces hoy dio como una muestra para redondear de manera similar las anteriores actuaciones en la primera fase de grupos de los mundiales. Igual, empate, derrota y triunfo, solamente que en esta ocasión no le alcanzó y las circunstancias no se combinaron tan favorablemente como en otras ocasiones para que pasara a los octavos de final, ¿no? Vamos a hacer un recuento muy rápido sobre cuáles más o menos, tantito más, tantito menos, los obstáculos que el seleccionado nacional ha tenido que librar a lo largo de su historia. Estamos en un área que se llama CONCACAF, donde desde hace mucho tiempo nos autonombrábamos los gigantes del área, Uh-huh. ¿verdad? Donde aparentemente con cierta facilidad, estoy hablando de los lustros recientes, México podía lograr su calificación a las competiciones mundiales, pero ahora curiosamente no hay que olvidar, también hay que integrar en estas clasificaciones, si cabe el término, las ocasiones en las que este país ha sido, México, organizador de las Copas del Mundo y por ende México no se ha tenido que eliminar con sus equipos del área. Uh-huh. Y si sumamos todo esto, pues va a entrar, sigue sumando a la historia y a las estadísticas que no nos son muy favorables de unos cuantos años a la fecha. Pero la historia sigue siendo la misma, ya lo comentabas. Parece ser que algo sucede y es una ecuación en la que no debemos de soslayar todas las variables que entran en juego para que los resultados deportivos pudiesen ser favorables. Claro. Esta ecuación se conforma precisamente de los antecedentes y tendríamos que preguntarnos quién controla, quién maneja la selección nacional. Y desde ahí esta es una de las variables importantes porque entra todo el aspecto administrativo. ¿Quién llama a cuentas a estos señores cuando los resultados no son favorables? ¿A quién le rinde cuentas John de Luisa, por ejemplo? ¿A quién le rinde cuentas Emilio Azcárraga? Nadie les llama a cuentas y la responsabilidad de un resultado negativo creo que es de todos, como lo sería también un resultado positivo. Y aquí hay que analizar precisamente qué factores entran en juego o cuáles son las variables de esta ecuación que siempre han dado el mismo resultado o muy similar al mismo resultado en las competiciones mundialistas anteriores. Sí, además parecería que son ciclos, ¿no? México antes del Mundial del 70, como bien lo mencionas, que era la primera vez que se organizaba un Mundial en México, no había ganado un partido en el Campeonato Mundial, jamás. Hasta acá en México, en el Azteca ganó. Después de esa época, cayó en otro bache,
ya en estas competencias en contra de los equipos de CONCACAF, precisamente. Bueno, tuvo un mundial terrible en el 78 y después no fue España 82, fue eliminado. Y después, hasta que fue otra vez sede en el 86, es que llegó derechito. Bora Milutinovic, por lo tanto, tuvo oportunidad de preparar ese equipo, que ha sido una de las yo respeto. Sí, sí, de una de las selecciones más contendientes, o mejor contendientes. Después de eso, vino el tema de los cachirules, etcétera, etcétera. Ha venido dando tumbos y evidenciando esto que estamos comentando. Entramos ahí en esa época al rollo que tú mencionas de el gigante de CONCACAF, que hacían en la televisión. Que además inflamos ese globo, ¿no? Horriblemente. Y sí, les ganaban 13-0, 7-0, 8-0 a los equipos antillanos, etcétera. Y hasta ahora, una vez más, parece que ahí viene el cortón, ¿no? No pasamos de primera, bueno, no pasamos mucho así, no pasa el equipo de la primera fase. Bueno, es que tu expresión es muy válida porque es general. En realidad hay una identidad tal o una necesidad de tener este valor identitario, sí, claro, a través de un juego, como lo es el fútbol, donde no se está perdiendo la vida, ¿no? Hay que dimensionar también, no que se juega trata, el país. exactamente, no hay que envolvernos en la bandera, pero es muy agradable tener satisfacción. Sin embargo, ahora que hablas de la bandera, pues cada selección nacional, después de cada mundial, parecería que se vuelve un Juan Escutia, ¿no? Sí. Entonces, de una terrible desgracia, hacemos un acto heroico. Cada 4 años. Tronándonos los dedos hasta el último minuto. Sí, yo, para ser sincero, con un amigo, platicaba ayer en la tarde, y me decía, ¿cómo ves el tema, no? Y yo le comentaba, sería buenísimo que México fuera eliminado en fase de grupos. Eso se trata, perdón que te interrumpa, ¿acaso se necesita un cisma, que suceda realmente algo, una desgracia de esa naturaleza, de ese tamaño, para que realmente empecemos a darnos cuenta y a mejorar en las áreas que nunca se ha mejorado, sobre todo las que hemos mencionado al principio? Hace un momento, al inicio de tu disertación, comentaste también otra cosa que me llamó poderosamente la atención, el hecho de que comentabas sobre la manera en la que México no ha calificado y que los gigantes del área, en fin, etcétera. Pero también hay que tomar en cuenta que es un ejercicio que nos ha o que ha servido para que los medios de comunicación, que por cierto están muy pegados a esta situación porque de eso viven, claro, pues han contribuido muy poco para que los cambios se puedan realizar. No hay una cultura de la crítica, no hacen una cultura objetiva. Tenemos como dueños de la selección nacional, por un lado, a Televisa, con Azcárraga, que es la empresa que se ha encargado de adormecer a este país durante décadas. En otros rublos, pero usando también el fútbol. A través del fútbol, claro. Y las telenovelas. Pero bueno, el fútbol sirve para generarles mucho dinero. Y pues ya salió el gran usurero de este país, que es Ricardo Salinas, con TV Azteca, y van aliados desde que se volvieron amiguitos, porque antes era una disputa, ¿no?, entre a ver quién era más poderoso. Y está todo el grupo de empresarios o dueños de los clubes, que también hay muchos oscuros, que porque no conocemos realmente el origen de sus riquezas, y hay mucha opacidad en eso. También hay otro elemento en la ecuación, antes de que continúes, que se trata ahora de los grandes intereses económicos a través de las casas de apuestas y a través de los propios promotores. Pues yo creo que eso ha sido consecuencia, ha sido consecuencia de que en un principio encontraron, justo en el Mundial de 1986, desde entonces hasta hoy, encontraron esta ecuación perfecta para hacer un gran negocio de la selección nacional. ¿Por qué? Porque antes del 86 no se había podido. Antes del 86 no habíamos tenido un equipo que... Ni tantos partidos moleros, ni había empresas norteamericanas que explotaban a nuestros paisanos. Si los Estados Unidos están en octavos de final, y los Estados Unidos ya entendieron que el fútbol es un negocio después del Mundial de 94. Pero Estados Unidos es un país que si genera negocio y genera negocio para los mayoritarios de gran forma, también genera negocios para los demás. Y un problema que tiene México es que los que manejan el negocio son 2, 3, y entonces tampoco propician que
esta industria de fútbol que existe en todo el mundo, se maneja de otra manera y que todo el mundo más gane. abierta, más incluyente. En Estados Unidos todo el mundo gana con el fútbol, ya entendieron y los ves. Y comparativamente a otros deportes que son más nacionales para ellos, como el béisbol, el fútbol americano, el básquetbol, el hockey. El fútbol es un negocio más barato. Sí, y además les deja también muchísima ganancia y sobre todo los estadios han estado completamente llenos en los partidos de liga y los de selección también. Pero los gringos, valga la expresión, son los dueños del showbiz del deporte. Son muy hábiles precisamente para esto. Y entonces lo que han hecho con la selección nacional en la versión identidad, no tenían aficionados al fútbol, pero estaban llenos de italianos, irlandeses, ingleses, mexicanos. De hecho, su fútbol está lleno de extranjeros todavía. No, sí, pero a lo que me refiero es que su afición no tenían una cultura de cultura fútbol, pambolera, excepto en el fútbol femenil. Ni propia. Y posterior a esto, con toda esta población que hay extranjera ahí en Estados Unidos, resulta que volvieron a la selección nacional el equipo de todos. La selección nacional es el equipo de todos. Y todos implica mexicanos, italianos, irlandeses, etcétera, etcétera. Y generaron una posibilidad identitaria aún con los que no son oriundos de Estados Unidos, porque el fútbol finalmente es un deporte más de los otros que de ellos, pero ya lo volvieron una sola cosa. Encontraron que para sacarle, que ese es un clásico, ¿no?, de los inversionistas, para sacarle hay que meterle, y resulta que al paso de unos cuantos años han superado por mucho a la industria del fútbol que hay en México desde hace tanto. Y porque la industria del fútbol en México es muy peculiar. Y por eso. Sí, porque nada más es para algunos, nada más. Claro, este grupejo de la gente, de los dueños, lo que menos les importa es lo deportivo. Aparentemente eso es lo que sucede. Porque sí se envuelven en el nacionalismo de la competencia, pero realmente, ¿qué han hecho ellos? Que son los directamente responsables de esto que sucede en el fútbol nacional, y para de alguna manera sentirse como aparentemente se sienten, ¿no?, después de una derrota. La verdad es que esta ecuación, estos aspectos que hemos estado mencionando, sirvan de contexto para entender precisamente cómo otra cultura, otra idiosincrasia maneja el fútbol de una manera, y nosotros en México llevamos muchísimos años, lustros, décadas, sin dar el salto y acusando los mismos síntomas de un manejo, dijéramos, estático, que no es tan dinámico y que solamente favorece a un grupo de poder muy limitado. Es un manejo muy absurdo. A lo que iba yo con lo de Estados Unidos. Bueno, antes éramos los gigantes. Ahora el gigante de Estados Unidos, si lo ponemos de CONCACAF, pues es Estados Unidos, porque ya se quedó atrás también. Canadá y México en tercer lugar. Pero Canadá se acaba de quedar igual que México. En este mundial, el que da la cara por CONCACAF es Estados Unidos. Resulta que sí han logrado hacer un negocio a la par de desarrollar un deporte en el cual estaban en pañales hace menos de 30 años. Y con otra estrategia, con una estrategia completamente diferente a lo que sucede en el caso del fútbol nacional, porque ya lo hemos dicho en Tarjeta Roja en otras ocasiones, es muy peculiar el manejo del fútbol en México. Por eso yo hablaba de que siempre se apela al aficionado, al apoyo del mismo, se infla el globo, se hace una serie de festividades, en fin, etcétera. México es uno de los países que más gente lleva a los mundiales, de aficionados me refiero, y bueno, es un invitado muy colorido, ¿no?, dijéramos, por llamarlo menos, porque también hay otros temas de discusión en eso. Pero en esta ecuación, vuelvo a lo de la ecuación, porque son varios los elementos. Por un lado está todo el aspecto de los dueños del fútbol, los que hemos dicho, y quién manda a los dueños, y qué papel juegan en esto de la estructura del fútbol nacional, porque esta estructura está dando muestras de que puede estar mejor, pero nunca lo ha estado. Claro. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué le impide al fútbol mexicano pasar más allá de estos límites que son verdaderamente penosos y vergonzosos? Es por un lado los dueños, la administración del fútbol, que tiene una enorme área
de análisis y de crítica, porque gran parte son los responsables de la situación del fútbol nacional en su conjunto. Fíjate, Vlad, que ninguna de las selecciones en esta época de John de Luisa, ninguna clasificó. No, estamos en la peor época salvo la última medalla de bronce de las Olimpiadas. Párale de contar. Y de ahí. Fíjate, para rápidamente. Pero creo que esa incluso no fue proceso de John de Luisa. No, además, otra cosa, escándalos que se taparon y que no se han tampoco transparentado, y ya no se habla de ellos. Primero, la situación del fútbol femenil, que pese a estar en ciernes, estar en desarrollo, ya acusaba problemas de manejos y de situaciones de abuso sexual, en fin, acoso sexual, y problemas de índole social, moral, ético, de comportamiento extracancha, que nos habla de que incluso el fútbol femenil no había estado atendido como merecería estarlo. Sí, para claro, evitar este tipo de situaciones que, además de ser penosas y de que nos hablan de situaciones que no son muy... Pero es lógico, ¿no? Si la selección nacional, que es el máximo negocio y el máximo escaparate de la federación, está terriblemente mal manejado, pues ¿qué podemos esperar del femenil, de la de ascenso, de la olímpica, las inferiores, las fuerzas básicas, etcétera? No, me refiero a las selecciones inferiores que también las fracasamos en Toulon, en claro, fin, cuando a veces hemos ganado estos torneos. Sí, porque ya hablamos de la falta de continuidad de estos proyectos que se quedan truncos por una razón también que yo nunca he entendido y que me parece a mí muy deleznable y criticable. No debutamos jugadores menores de 20 años. Parece ser que tienen que estar en los 23, 24 para pasarlos claro, a primera división. Sí, claro. Y este ejemplo de que nos dan otros países y otros equipos de debutar jóvenes, y lo tenemos a la vista en muchas selecciones, parece ser que en México tenemos este enorme atavismo, un tanto cuanto infundado, de que a los jóvenes no hay que darle chance. Y quiero recalcarlo, en el aspecto de esta competición mundial, la selección mexicana y la selección de Irán eran las selecciones con el mayor índice de edad. Sí, digo, nada más los 3 porteros de la selección nacional mexicana, pues ya le daban la mitad de la edad de no sé cuántos equipos, ¿no? La mitad de la edad desde España, ¿no? Entonces... una selección veterana, y voy a por ahí decir, no es un orgullo que haya jugadores que lleguen a 5 copas, que lleguen a 5 copas siempre y cuando estén en un porcentaje de eficiencia y de actividad alto, porque tampoco se les puede prohibir, pero por un lado habla de que alcanzar esos estados de alta competencia es complicado, sobre todo con la idiosincrasia del jugador. No, claro, bueno, sí, bueno, sí. El primer 5 copas fue la Tota Carvajal. Imagínense. Porque no había otro. Sí. Y estamos copiando, o sea, no todos han sido Rafa Márquez, vaya, ¿no? En México. Ni todos son Lothar Matthäus. Vamos, si tuviéramos 5 Matthäus, pues bueno, no estaríamos sufriendo estas. Claro, ¿no? O un solo jugador, pero llevábamos cuántos que habían el quinto mundial. El quinto mundial. 4 o 5 jugadores, y eso no es motivo de orgullo, es motivo de que qué está pasando que no generamos jugadores, ¿no? ¿Cuántos brasileños han jugado 5 copas? Ajá. ¿No? Y este es un ejemplo de que cómo se trabaja el fútbol en México. Claro, ¿cuántos argentinos han jugado 5 copas? ¿Cuántos alemanes, Matthäus? ¿Cuántos de las potencias del fútbol a nivel mundial han tenido 5 mundiales? No, porque es muy difícil, porque se desarrolla competencia tras competencia, o sea, cada 4 años hay un equipo diferente, no falta uno que otro jugador del proceso anterior, pero hay una renovación constante. O las escasas estrellas, que esos tienen un lugar que además se tienen que ganar, no es nada más por el apellido. Cristiano, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pero Messi, Cristiano, Lewandowski y otros tantos. Pero 1, 2. Sí, no. Pero que estés plagado de veteranos, necesitan ser muy competitivos o estar en un nivel altísimo para no poder regatearles el comentario de que quedan a deber. Pero cuando tienes varios que están en su 5º mundial, no están en su momento, no son competitivos, ya están veteranos, uno piensa, bueno, que en México no hay jugadores, pero si le rascas, si le rascas a la Liga Mexicana,
No porque sea la gran liga, pero si nos vamos a los puntos individuales para formar un equipo competitivo, encuentras muchos nombres y muchos hombres que sí tienen un nivel y una entrega, que son profesionales y que podrían destacar en una competencia internacional como esta sin problema. Sin Claro. embargo, lo que tanto has mencionado tú en tarjeta roja, los enjuagues, los intereses, la corrupción, el etcétera, nepotismo. etcétera, ¿no? Mira, en este país se están ya realizando cambios a muchos niveles y la sociedad tiene que ver reflejado también estos cambios, también en las asociaciones civiles, en fin, etcétera, porque se trata de cambiar este paradigma de que el que no tranza no avanza. Y hay cotos en la sociedad, cotos de poder, particularmente en el fútbol, que no han dado visos de quererse dar cuenta de que la situación no es la misma de hace 20, 15 años. Ahora la sociedad está más despierta y en la parte de la ecuación que he estado mencionando desde el inicio de esta charla, son a quién le debe explicaciones Televisa o John de Luisa. Pues a los aficionados, ¿a quién más? Porque ellos Sí, claro. pierdan o ganen, no pasa nada, se sigue haciendo lo mismo, no habrá de ahí unos golpes de pecho, un mea culpa y se acabó. Otra vez otros 4 años haciendo del fútbol mexicano un pingüe negocio, privilegiando lo económico sobre lo deportivo, y luego cuando vienen las competiciones de este tamaño, nuevamente nos desgarramos las vestiduras porque las cuestiones no salen bien, independientemente del técnico que pongas, así sea Guardiola. La verdad es un punto que tenemos que discutir también, cómo se maneja ya, cómo se manejan los seleccionados. Hemos estado dando un poquito, hablando de estas cuestiones de las tranzas en el fútbol, porque la FIFA está salpicada de esta corrupción y de estas tranzas. Qatar está salpicado de sangre con las más de 6,000 muertes de empleados en la construcción de sus estadios y de sus preciosos edificios, que además están vacíos como si fueran una escenografía virtual. Sin embargo, el aspecto de que hayan obtenido la candidatura de la manera en que la que obtuvieron, pues nos habla también de que hay que limpiar la casa, pero en la casa grande, ¿no? Que también que se llama FIFA, y que eso también repercuta en lo que se tenga que hacer en México para que también los organismos ganen la credibilidad que han perdido a través de estas dudas que han sembrado, a través de la tranza, el nepotismo y las investigaciones a las cuales han estado sujetos por precisamente, y que se han demostrado además por los malos manejos que han hecho a nivel directivo, no solo a nivel en México, sino en FIFA. Entonces, espero que este contexto sirva para entonces situarnos como aficionados a este deporte y tener los ojos y las orejas bien abiertas y la piel también sensible, para ser receptivos con lo que está pasando y que no nos desgarremos las vestiduras, porque en esta ocasión México ya hizo las maletas, ¿no? Ser maleta o hacerse maleta, sí hay una gran diferencia. Creo que México no es maleta, pero sí le han ayudado mucho a hacer maletas. Pues yo creo que sí es maleta, porque el tema de no ser maleta es justamente cruzar la línea de la mediocridad, ¿no? Me refiero en el aspecto técnico futbolístico como potencialmente un jugador, ¿no? Y en lo demás sí tienes razón, obvio, No, los pues, resultados. no, yo creo que sí, incluso en el O sea, sistema. hablábamos de que hay material. No, pero sí, hay no, material, pero si yo tengo una buena cuchara para comerme la sopa y me la quiero comer con la mano, eso habla no de mediocridad, sino de estupidez, ¿no? Y entonces, pues nunca voy a poder comer la sopa bien porque me la voy a estar comiendo con la mano. Y si tienes pero no usas las cucharas, ¿no? Entonces eso le pasa a México. Tiene absolutamente todo, como tiene todo para muchas otras cosas el país. Efectivamente, ¿no? Vivimos en México una situación, digamos, yo ahora no hablaría de transformaciones, sino hablaría de revoluciones, ¿no? Se está revolucionando el país en muchos aspectos y pues sí, sería fantástico que también la revolución del fútbol mexicano, quienes la pueden hacer no son los directivos, sino son los aficionados. A mí me sorprendió de grata manera enterarme que en Qatar ayer había mexicanos vendiendo o regalando sus boletos, porque ya se regresaban. O sea, ya no iban a ir al partido de hoy, ¿no? Después de lo que pasó con Argentina y todo lo que estaba ocurriendo, desistieron por ver el último partido. Una cantidad considerable de mexicanos que andan por allá.
Entonces, La reventa mexicana. pues la reventa mexicana, pero también es una forma de decir, saben que yo no quiero saber nada de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente hace un montón. Bueno, los que van de Estados Unidos, de Houston, de Dallas, de Washington, de Chicago, pues a lo mejor no tanto, pero mucha gente de México que hace hasta lo imposible por llegar, viajar, estar, apoyar, porque es como el gran sueño, mínimo le mereces un respeto. Yo quisiera que México, la selección nacional mexicana, tuviera por lo menos la mitad de espíritu que tienen equipos como Corea, como Japón, que no son grandes, como Australia, que no son grandes potencias, pero que van a lo que van. Idiosincráticamente son diferentes por la disciplina cultural de sus propios pueblos. Sin embargo, este es otro de los factores que vamos a aterrizar en esta tarjeta roja, que se nos va el tiempo, Vlad. No, pero espérame. Hoy, en el partido de hoy, eso lo mostraron los muchachos de la selección nacional. No, iba a decir lo siguiente. Ya hablamos un poco del contexto, ahora sí vamos a hablar del partido, para que la gente vaya ubicando el contexto de lo general a lo particular. El particular del día de hoy es un elemento que desde el punto de vista futbolístico da mucho para el comentario, porque el equipo mostró otra cara que no había mostrado en los anteriores encuentros, y no solo en los anteriores, sino en la eliminatoria. Sí, nada más déjame terminar a dónde iba. O sea, no muestra eso. O sea, los aficionados mexicanos hacen hasta lo imposible por ir a apoyar a la selección y no hay retroalimentación. Olvídate de los resultados, por lo menos en que se la partan en la cancha, en que sea agradable, que yo diga el esfuerzo como aficionado que estoy haciendo para ir a ver a este equipo jugar en Qatar en esta ocasión, me reditúa porque los muchachos estos, el entrenador, el equipo en general, muestra algo digno o correspondente al esfuerzo que la afición está haciendo. Y a sus propias limitaciones, porque sí, claro, lo comentamos en la tarjeta roja pasada, o sea, puedes ganar, perder o empatar, pero hay formas. Claro, hay formas. Si pierdes y ves que el equipo entregó todo y utilizó todos sus recursos para ganar y no pudo, es digno de aplauso, porque también es digno reconocer la fortaleza es un del deporte. Rival. Claro. Pero eso es justamente parte del componente psicológico y emocional que se ha trabajado muy poco dentro del fútbol mexicano. Pero bueno, entonces, si estas acciones de los aficionados que fueron a Qatar, que saben que ahí muere, yo ya no voy a su tercer partido. Es un ejercicio interesante de analizar desde el punto de vista social, pero también, Vlad, en este caso vuelvo a las palabras que al principio de esta charla. Falta una cultura de la crítica en muchos aspectos en este país, claro. Y particularmente en el fútbol el público es más visceral que analítico, claro. Y está muy desinformado, maestro, pero muy desinformado, desde el lenguaje que se utiliza, desde nuestro nivel de escolaridad y de todo esto que va sumando para que el público sea un público acrítico y compremos muy fácilmente los argumentos mercantiles que nos han hecho, que nos han impuesto. Pues ya lo decía yo hace un rato, ¿no? O sea, cada vez que eliminan a la selección nacional, en lugar de criticar lo malo y lo bueno que se hizo, los envuelven en una bandera y los avientan por el castillo de Chapultepec como los héroes, ¿no? Sí, así es. Entonces ya hacemos un hito de, sí. Ese es parte de un análisis interesante, porque al que menos toman en cuenta es el aficionado. El aficionado, exacto. Entonces, por eso, el que tiene en las manos el asunto de revertir esto, porque finalmente sin aficionados no hay dinero para los clubes y mucho menos para la selección nacional, ¿no? Sí, que además se han hartado de ganar dinero con los partidos moleros en Estados Unidos, y es una promotora gringa, pero claro, le da su mochada a la federación. Pues mira, yo no vería mal que hay que sacarle provecho a esos partidos, que si hubiera un proyecto de entrenamiento, si un proyecto y un proceso, si se vivieran estos procesos como parte de un proyecto general para desarrollar un sistema de juego. Sí, claro, si tienes un equipo conformado y lo llevas a jugar
Pero ¿cuántas veces repetimos alineación, maestro? No sé, no le llevo el récord al Tata, pero híjole. Jamás hemos repetido alineaciones. Tiene más letras repetidas su apodo que las alineaciones. Y peor Osorio, maestro, y el que venga. Son empleados, los directores técnicos, por muchos blasones que tengan, han sido empleados de los caprichos administrativos, de unos directivos voraces que no consideran el fútbol como más allá de su negocio. Sí, claro, no ven la parte deportiva. No. Acá tiene que ir de la mano. Y por eso te decía que también... éxito deportivo sería mucho mejor negocio todavía. Como público debiésemos de ser más críticos, claro, menos complacientes y más exigentes con lo que nos dan, porque bien que nos cobran las entradas a los estadios, bien que nos cobran las playeras y el merchandise que se genera alrededor de este bonito deporte. Y entonces la situación concreta de haber perdido el día de hoy, bueno, de haber ganado pero no haber clasificado el día de hoy, obedece una vez más a un trabajo que se ha venido realizando de manera anómala o de manera inadecuada, para encontrar un término que pueda funcionar. Porque hemos tratado de ilustrar un poco los procesos que han llevado a México hasta estas alturas a nivel de fútbol nacional e internacional, y tenemos que ser críticos con la manera en la que se hace fútbol en este país. Y de eso se trata Tarjeta Roja, así que invitamos a nuestros amigos a que también hagan sus comentarios y los hagan llegar, los estaremos revisando, los estaremos leyendo, y este espacio es para eso precisamente. El afán de hacer una tarjeta roja, pues es para que nos pongamos todos las pilas, seamos más críticos y podamos de alguna manera contribuir a que este fútbol avance, porque está Vladimir como estacionado en esta serie de vicios y corruptelas, y como lo decíamos, hace falta una buena sacudida, como decías tú, que no pase claro, ni siquiera de la primera, que ni califique, güey, para que empiecen a ponerse las pilas de otra manera. Algo está fallando. No, pero ojalá que de verdad lo sacuda. O sea, porque si pasa esto y sigue la parsimonia igual... Nos dan el mejor alito, nos soban tantito... Y vamos a por la misma. Otros 4 años y vuelve a pasar lo mismo. Por eso comentaba yo estos ciclos que han acusado los mismos resultados. Sí. Porque no ha habido un proceso verdaderamente sano para desarrollar un fútbol más competitivo. En el 2018, el tercer partido de la selección nacional estaba exactamente igual. Estaban haciendo lo suyo y dependían en ese entonces de Corea. Así es. ¿No? Hoy Messi no nos hizo el favor. No se pudo. Entonces, vamos a echarle la culpa al Canelo. ¿No? Se va a tirar el penalti. Sí. Maldito Canelo, pues ahora lo fallo y ahí se quedan fuera, ¿no? Al fin que ahorita vamos a meter otros 3, pero... Porque bueno, igual Argentina pudo haber metido media docena de goles hoy, pero no pudo. Y México también, dadas las facilidades que nos brindó Arabia Saudita. Con que el de Henry Martin y el de Alexis Vega hubieran entrado. Era un equipo muy desasociado. Sí. Arabia Saudita no estaba articulado, era un equipo que se les notaba que no se vieron sorprendidos con la dinámica del fútbol del equipo mexicano, y era para haberles metido 3 o 4. Claro, el hubiera no existe, lo que existe es eso, que es lo que nos enseña y nos está señalando las áreas en las que tenemos que trabajar. 2 goles en todo el torneo, y si le sumamos la ausencia de gol en los últimos 10, 15 partidos. Sí, llevaba hasta el de Argentina, la selección mexicana no había anotado gol en sus últimos 4 juegos en un mundial. Y los goles que anotó, los anotó en estos partidos de preparación que son realmente, no sirven de parámetro tan objetivo, ¿no? Sí, si no me equivoco, desde que le anotaron a Alemania. Pero acá en estos partidos de preparación antes de este mundial, metieron 4 goles a... Sí. Y la verdad, sí, no es no lo podemos tomar como referente. Y es algo que habíamos venido viendo. No hay gol, llegaban y no había gol. Hoy, afortunadamente, hubo 2 goles, uno muy bueno de Chávez, y un par de oportunidades que desperdiciaron, y una tercia de acciones del portero contrario que la verdad eran goles hechos y los salvó, ¿no? Pero esos son como las vicisitudes de cualquier partido de fútbol. El problema es que hoy hicieron, si podían hacer todo esto, porque digo, con Polonia no era mucha la diferencia al partido de hoy,
¿Por qué no lo hicieron Y lo desde mismo con entonces? Argentina, sales con 2 puntas sin centro delantero y 5 defensas. Ya no perder, ya no perder. Entregándole el equipo a la selección argentina, que también se vio sorprendida el primer tiempo porque no ¿Por pudieron. dónde salimos? Sí, ¿no? No, pues 60 minutos les funcionó. les funcionó, pero vino después la debacle. Y es precisamente, son los detalles técnico-tácticos que también forman parte de este programa, porque ya hemos hablado mucho de lo que sucede alrededor y situaciones extrafútbol que han permitido que han provocado que los resultados deportivos a nivel internacional en las competencias importantes no hayan pasado de obtener una medalla de oro un tanto cuanto peculiar en una de las Olimpiadas, el tercer lugar después, y fuera de ahí, en las competencias donde México ha sido campeón del mundo en el sub-17, y párenle de contar. También en algunos torneos infantiles México se los ha llevado también de calle, pero no ha habido esta continuidad que se requiere para cosechar estos frutos de esta siembra. La selección del 17, la primer campeona del mundo, la sub-17 que fue en el 2011, 2012 por ahí, dos o tres jugadores. Vela está entre ellos, uno de ellos, Dos Santos, y los Párale demás de contar. se diluyeron. Se diluyeron, ¿no? Y otra cosa, Vlad, comentabas hace un momento que sí hay material, claro que hay material, Pues y aquí hemos discutido que sería menester que hubiera un verdadero programa a nivel nacional de escauteo de jugadores a todos los niveles en las ligas locales, que son amateurs, y que vieran ahí el potencial de los jugadores, pero hay un aspecto importante, hay que aterrizarlo a través de herramientas científicas. Sí, claro. Y no nos espantemos, no es Einstein, no, sino ser objetivos en el análisis de un jugador. Por ejemplo, somos muy dados a escuchar a los comentaristas en la tele que dicen qué jugadorazo, o qué, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿en qué te basas para decir, o sea, de manera objetiva, que un jugador es o no es? Debe de haber medición de lo que estás aseverando. ¿Cuántos pases de gol? ¿Cuál es su estatus físico? ¿Su condición física? ¿Qué tiene desarrollada más? La velocidad, la fuerza, la resistencia. Todos esos, eso es un juego de conjunto. Entonces podemos valorar a los jugadores para entonces tener una información más objetiva y fidedigna sobre decir si el jugador está en su momento o no lo está. Porque aquí juega mucho la apreciación. Pues sí me llevo a Raúl Jiménez y dejo al Chaquito. No, bueno, ahí en el tema de Raúl Jiménez creo que jugó más la irresponsabilidad que la... Y Televisa, ¿no? Pero bueno, el asunto es que hay formas de medir el rendimiento de cada jugador, en lo deportivo, en lo técnico, en lo psicológico. O sea, que sí, porque son jugadores, son deportistas de alto rendimiento, ¿no? Claro, no son así, profesionales, sí, claro. Y esto es medible. Entonces, a través de estas herramientas, hacer un programa de escauteo, independientemente de dónde salga el jugador o dónde esté jugando, puede estar jugando en la liga aquí municipal, por ejemplo, y tener objetivamente el potencial para desarrollarlo de una manera profesional. Y estos programas de escauteo los estuvo realizando el Atlas, porque había un mito de que los jugadores del Atlas producen jugadores. No, los capta y después trabajan en las instalaciones, obvio, pero que los forma, pero no los produce. Sí, pues el Barcelona, ¿no? Así es. Y esto no se ha hecho en México y pudiera hacerse. Y ya después le sumamos todo el aspecto económico que ha dado al traste con que los jugadores mexicanos son vendidos al extranjero pidiendo las perlas de la Virgen. En cambio, los gringos se van por muy poco dinero, se forman en Europa y ahí están los resultados, ¿no? Más jóvenes, claro. y no como los millones de dólares o euros que piden por los futbolistas mexicanos, que además el futbolista está muy aburguesado en México. No, pues muy cómodo. Es que ahí está justo lo que yo decía de los Estados Unidos. Negocio es negocio, pero tiene que ser negocio para los dos. Yo te mando un jugador muy bueno, barato. Tú, valga la expresión, explotas sus capacidades al mismo tiempo que me lo preparas y yo después lo pongo en mi equipo nacional para lo que importan a países como Estados Unidos, por ejemplo, que siempre han sido potencias en las Olimpiadas, bla, bla, bla,
pues es importante tener, si tiene una selección de fútbol y va a tener un mundial, es importante tener un equipo pues bien preparado, ¿no? Sí. Y entonces ellos lo que hacen en realidad es invertirle de una manera un poco extraña, Diferente. pero lo hacen y entonces es negocio para el club en Europa y es negocio para el equipo nacional de fútbol de los Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto el mayormente beneficiado de todo esto es el jugador. Y recordar que es un deporte profesional que debe de manejarse generando ganancias, eso no se niega, pero sí, volvemos a el lugar común que hemos estado manejando durante mucho tiempo. Hay que elevar el nivel deportivo, Claro. porque además me suena paradójico que los dueños del fútbol en México no se den cuenta que teniendo un mejor fútbol de mejor calidad, tienen posibilidades de hacer crecer su negocio de mejor manera. Claro, lo que pasa es que es como, sí ha funcionado, ni le muevas, ¿no? No, y ahora traemos 9 extranjeros Sí, en la cancha. Sí, pues como la Premier League, ¿no? Entonces, no, exactamente, y la Premier League ahorita está dando... Hay ligeras diferencias entre la Premier y la MX, ligeras. No es tanto, pero por lo menos en el número de extranjeros, pues ya estamos empatados. Ya, ¿no? en eso nos parecemos. Bueno, y esto, lejos de de ayudar a los selectivos nacionales, creo que los perjudica, porque Claro. no hay jugadores mexicanos en esos puestos, en esos lugares que están siendo ocupados por otros jugadores de otra nacionalidad. Y bueno, es parte de la problemática que podemos citar aquí para que los resultados de México, como el que obtuvimos hoy, pese a que ganamos 2-1, pues nos estén provocando hacer las maletas ya y venir de regreso. Sí, la verdad es que creo que estaba un poco presupuestado. No es sorprendente, insisto, es el comportamiento de la selección nacional en todos los últimos mundiales. Nada más que ahora no le alcanzó por un gol, no le alcanzó para irse a la siguiente ronda. Un gol propio, el penalti que falló Messi. O menos tarjetas amarillas, en caso de que hubieran quedado empatados. Sí, digo, aquí ya cayó el gol de Arabia Saudita al final y pues ya le dio el pase a Polonia, ¿no? Ya el desempate en diferencia de goles fue ahí directo, pero pues eso, yo veo a una selección polaca, perdón, quise decir Polonia, una selección polaca con un espantoso juego de conjunto, espantoso, no trae juego de conjunto, no trae nada. Yo creo es Lewandowski y los otros 10. Y los otros 10, y el portero, sí. que es su gran héroe además, ¿no? Sí. Creo que Francia los va a despedazar. Pero, en el papel esperemos que no suceda nada extraordinario, que la lógica pues siga. es que la lógica sería que los despedazara, ¿no? Hoy Argentina porque no quiso, pero creo que ves a Polonia y ves a México así como que posición por posición, pese a la veteranía, pese a todo, y dices, no es posible. Sí, no es posible, como otros equipos que han estado pasando de acuerdo a sus grupos, pero es la competencia. Sí. Y la verdad, cuando vas a una competencia de ese tipo, le tienes que ganar a cualquiera. Y te tienes que entregar en cada partido, cada minuto, como si fuera el último, maestro. A cada pelota. Y no salir a especular y a cuidar. Pues es que México salió como si estuviera aquí en la MX. Ándale, en la MX. Dije, no, pues ahí la vamos llevando ya para la liguilla. Ya. No, además, hacer prospecciones como empatamos con este, ganamos con este y pasamos. No. Y ahí está que la ecuación que a veces no funciona como tal. No, Hay que meterse a la cancha, maestro, y ponerse los zapatitos y sacar todo lo que tienes que sacar y dar en la cancha. Voy a ganar los 3. Ya claro. Lo que ocurra, bueno, es otra cosa. Mira, voy a hacer un comentario que cabe, porque se le criticó mucho a algunos de los jugadores de la selección nacional cuando estaban bajo coacheo de Sonríe la Fuerza estará contigo, sí. de que decías, maestro, yo voy a ganar la Copa del Mundo, y la gente se reía, claro, porque estaba lejos de una realidad objetiva. Claro. Sin en cambio, desde el punto de vista psicológico emocional, así debes de pensar, maestro, claro. aunque no tengas herramientas, pero decir, yo voy a competir para ganar. No voy de comparsa y voy a ver si quedo en paso octavos no voy a ir a pasear. al quinto partido, ¿no? Digo, se me hizo muy triste lo de Funes Mori. Ajá, que todo lo que tuvo que hacer el hombre. 6 minutos. Sí. Entró 6 minutos al juego. Todo lo que tuvo que hacer el hombre para estar en un mundial. Y otros que ni siquiera jugaron, maestro. No, y bueno, y Kevin Álvarez también lo metieron 10 minutos
cuando Sí, por sí. por esa zona ese muchacho hubiera hecho un montón Yo de no sé cosas si durante todo el estaba partido. viendo al Tata Martino o al Tuca Ferretti, güey. No, 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 mira, con todo y que los equipos de Tuca juegan feo, No, y está casado con los veteranos, güey. bueno, Jamás le da oportunidad a los jóvenes. pero, Jamás. pero gana. O sea, o ganaba. Sí, ganaba y es muy discutible también las formas porque en una competencia mundial pues es diferente. Bueno, ¿no? Tuca Ferretti fue asesor de Mejía Barón en el 94 y no les fue tan mal. Sí, fue una serie de circunstancias peculiares donde el equipo Puma, y no me refiero a los jugadores, sino al equipo emanado de los Pumas de Sí, la era universidad. la base. Los Era Pumas. la base de Sí, claro, por eso de esa Mejía Barón. selección que fue un poco entregada como de emergencia, ¿no? A ver qué pueden hacer con eso. Y no podemos estar pues supeditados al azar, o al ahí se va, claro, o a ver claro. qué pasa. Y la comparación que he hecho de los técnicos es precisamente por el promedio de edad y por esta falta de oportunidades que se le da a los jóvenes. A mí lo que me deja mucho malestar en todo esto de la selección nacional, que pues bueno, no es más que Un fútbol. manoseo de jugadores. Exacto, no puede ser que 3 días antes de No que inicie tengas el la mundial alineación. no tengas tu cuadro base. Dices, no, güey, pues ni en la municipal pasa eso, ¿no? Bueno, Oiga, sí va a llegar a jugar Juan Carlos. Ah, bueno, sí. entonces mate al otro, ¿no? Así. sí. Y esto, para cerrar esta conversación, tiene que ver con como la iniciamos, con esta ecuación, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Bueno, por un lado, todo el aspecto estructural, administrativo y organizacional de las selecciones, que también dio tumbos, sacaron a unos, metieron a otros, y demostró una inestabilidad y una falta de continuidad por ausencia de un programa sano de entrenamiento. Y todo recayó en un técnico que hizo lo que quiso o lo que pudo, de acuerdo a la situación, ganando muy buen dinero, pero que venía acusando este tipo de situaciones, todas las situaciones extrafútbol, el fútbol de pantalón largo, que deja mucho que desear, ya lo comentábamos, no se obtuvo ninguna clasificación ahora, ningún triunfo dentro de todos los programas de selecciones, incluidos el femenil, que hay mucho material y que ya hablaremos en algún programa más largo sobre de esto. Y el aspecto técnico futbolístico, ya es estrictamente futbolístico, con una liga que se maneja también da mucho que desear a través de una serie de opacidades y malos manejos, y donde las casas de apuestas están metiendo la cola. Claro. Hay mucho dinero de por medio y se presta a situaciones muy opacas relacionadas con situaciones ajenas al fútbol, al manejo del fútbol y los resultados. Sí, siempre ha sido un tema muy opaco lo de las casas de apuestas, pero ya en una liga donde la casa de apuestas patrocina a la liga y a los equipos de la liga, dices, no, bueno, pues Sí, entonces... ¿de qué estamos hablando? Sí. Y los promotores, maestro, que lejos de ser una ayuda son un cáncer la mayor parte de las veces, o que hasta ahorita han demostrado no ser tan benéficos o tan bondadosos en el resultado final de nuestro fútbol. Es un negocio mal manejado para el aficionado y para los equipos, pero no para ellos, que son los dueños de las transacciones. Sí, o sea, finalmente el fútbol es explotado, ¿no? Y aquí los gladiadores son los futbolistas y pues pan y circo, ¿no? ¿Y qué hacer entonces con todo esto? Bueno, el aspecto estrictamente futbolístico, deportivo, es el que padece, es el que anda cargando todas estas losas que le han estado endilgando y echando encima toda esta estructura media podrida que tiene el fútbol nacional. Y para concluir, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitamos? Con todo esto que ya mencionamos de esta información que sirva de contexto, pues. Pues yo considero que justamente necesitamos criterio en la afición. Crítico, ser un público más crítico y exigente. Así es, y que la revolución del fútbol mexicano está en manos del aficionado. Porque si la dejamos o esperamos que la federación... Que nos hagan gobierno, el favor. que etcétera. Bueno, no, nunca va a pasar. Sin embargo, va a seguir siendo negocio, porque esto es una ilusión
esto es una ilusión transgeneracional, ¿no? Sí, es jugar con la ilusión de la gente, de la Sí, satisfacción de ganar. sí, es como un chantaje. Es un chantaje. ¿No? Y bien dicho eso. Y entonces, bueno, pues el aficionado dice, bueno, está bien, pero Otra es vez que soy me presto mexicano, para... ¿no? Pues, ¿cómo no? Y etcétera, etcétera, y compro el jersey, y viajo, y voy a los juegos, y en Estados Unidos voy a los Y busco juegos, mis 5 segundos de fama en las cámaras a los juegos moleros, que hay que aclarar que no es por el mole, sino por los malls, Sí. que es lo que se Que se refería van de tú, compras. parece que se iban de compras, ¿no? Sí. ¿No? En lugar de jugar fútbol, se iban de compras. Así es. Entonces, pues creo que ahí es donde es lo que se tiene que hacer, lo que tiene que ocurrir. Ha pasado, Sanear la estructura. sí, claro, eso va a llevar a la otra cosa y así paso a paso se podría dar. En otros países ha ocurrido, desde las ligas, ¿no? Los aficionados se enojan, Conscientes, no voy. ajá, no van, dejan de ir. Bueno, acá pasa, en el norte pasa mucho, que es donde más se nota, que es donde más aficionados hay. Si se enojan con el equipo o con la directiva, no van. Y aunque tengan el boleto pagado y comprado los bonos, no van. Y entonces el público se nota. Así como se nota cuando apoyan. Es como decir, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces a ver si le mueves o no le mueves, ¿no? Así Y es. Pero entonces, cuando te venden la idea de que es el equipo más grande de México, que jugamos en el equipo más, y te lo repiten millones de veces. como el América. Sí, a eso me refiero. Dices, es molesto, güey. O O las sea, Chivas. ofende la inteligencia, güey. Ofende la inteligencia. O el Cruz Azul, que es un peor caso todavía. Es un peor caso de un equipo mafioso que de su dueño o sus anteriores dueños aseguraban los partidos y ganaban más perdiéndolos que ganándolos en la cancha. Sí, claro. Ganaban millones de dólares en los paraísos fiscales de las Islas Caimán y etcétera. O el Atlas, como cuando los vendieron recientemente como la gran revelación del fútbol Sí, cierto, histórico, ¿no? porque lo había comprado el grupo Orlegui, Y ¿no? tenía que recuperar la Curiosamente me quitas el descenso porque tenía problemas de descenso el Atlas y lo hago campeón y me reparto los campeonatos, la multipropiedad, lo que sucedió violentamente en el estadio de Querétaro, no se ha aclarado lo de las elecciones femeniles. Ahí sí te va a llegar el cebollazo, pero bueno, ocurrió en principio también cuando Guadalajara estaba en problemas. O sea, cuando el América ha estado en problemas, y bueno, ahora el Atlas, ¿no? Que implica con eso de la multipropiedad, que son Atlas y Santos juntos, y un equipo Te aseguro que si no lo hubiera comprado el grupo Orlegui, hubieran permitido que descendiese. No, porque Guadalajara tenía problemas de descenso cuando comenzó sus problemas, comenzaron a retirar el descenso. Acá el tema es que es muy fácil. Orlegui compró el Atlas, entonces no podía descender. Guadalajara se repone y por otro lado TV Azteca hace negocios vendiendo sus equipos. Tiene sus equipos muy abajo, el Puebla y ahora Mazatlán, que antes era Morelia, ¿no? Monarcas. No, y además qué chantaje tan gacho de los Salinas y cómo deja volando toda una afición en la ciudad, ¿no? Ah, sí, porque no le importa. Claro. No le importa. Y ese es el ejemplo de lo que pasa en el fútbol nacional. El problema con eso es que si Salinas se le ocurriera creo que es en el 2026, 24, que ya no quiera jugar en Mazatlán y se le ocurriese decir, me regreso a Morelia, te apuesto lo que quieras, que lo aceptan y que la gente diría, ok, bienvenido. Nuevamente. Ese es el problema, esa es la falta de crítica. Exacto, esa es la falta de un público exigente. Y bueno, pues que sirva todo esto para que ustedes también contribuyan con sus comentarios. Hemos tratado de explicarnos un poco cuál es la situación de nuestro fútbol que nos ha llevado a obtener este tipo de resultados. Y para concluir, en el aspecto, yo creo que sí faltan muchas áreas en las cuales hay que trabajar. Pero si trabajas, no podemos sustentar un edificio sin tener buenas bases o construirlo. Y hay que empezar por depurar la estructura administrativa del fútbol mexicano. Hay todavía muchos aspectos opacos que se necesitan ventilar y públicamente, porque todo eso lo manejan y lo tapan. Ya hablaba yo de los casos más representativos, el amaño de partidos con las casas de apuestas, las selecciones femeniles y lo que pasó con los casos de abuso sexual, todo calladito, levantan la alfombra y guardan toda la basura, maestro. Y síguele compitiendo. Lo que sucedió en el estadio de Querétaro con la violencia no controlada, que además esto es grave porque estamos hablando ya de la integridad de un ser humano, de un ente que...
Y son muchos aspectos que la multipropiedad, el no descenso, el draft, son aspectos que no se han manejado y aclarado e informado lo suficiente para que tengamos la posibilidad de revivir la fe en una estructura futbolística mexicana mercantil que no le ha dado su lugar a lo deportivo. Pues sí, yo creo que es una cuestión de participación, como todas las cosas que suceden en este país. Es una cuestión de participación. Y de conciencia, hay que desarrollar. Sí, claro. Para participar hay que ser consciente de lo que participa, Sí, si no nada más vas en bola, ¿no? Si compras la idea de que el América es el equipo más grande de este país, pues estamos fritos. Ya pasó en los 90 que la Federación Mexicana sufrió Televisa sufrió una especie de golpe de Estado, le retiraron el poder de la selección mexicana. Y luego metieron al bote a Emilio Maurer y a Ibarra, que me parecían que habían venido a revolucionar. Ajá, sí, revolucionar. Ellos trajeron a Menotti, maestro. Y también seguramente hicieron sus cosas, ¿no? Porque era así como el dividir. El tema es que la gente, el consumidor de fútbol, terminó siendo un espectador, ¿no? Nada más. Y es mucho de lo que ocurre ahora. Si la gente comienza a dejar de ser un espectador y ser parte de este fenómeno social que se llama fútbol, que tanto nos gusta y que, bueno, por muchos aspectos se vuelve una parte importante de nuestra sociedad, creo que en ese momento, junto con lo que tú dices, se tiene que forzar, mover y llevar a un mejor puerto, y ya los resultados en las competencias, en el desarrollo de futbolistas, en el desarrollo de la industria, incluso en la mayor generación de empleos a través de una industria como el fútbol, claro, le puede beneficiar a los este modelos país. los modelos de negocio que manejan los gringos que habías mencionado al principio. Y bueno, y también el aspecto prensa y medios de comunicación Sí, y periodismo también, ¿no? que le han hecho el caldo gordo a unos directivos que se han engordado el bolsillo y que la verdad no han fomentado la cultura de la crítica. Sí, salvo sus honrosas excepciones, sí, todos son lo porque mismo. conocen todas las tranzas, saben de todas las tranzas, pero jamás las dicen, maestro. Sí, no, y la otra es que parecería que se pueden administrar los equipos ellos. Ah, sí, y han ¿No? sido parte de, y Cuando esto son se parte pierde de, ¿no? credibilidad. Les recomendamos el Cártel del Gol, búsquenlo porque es parte de lo que habíamos estado hablando, un periodista que señala con pelos y señas y datos cómo funciona esta de las promotorías dentro del fútbol y los promotores de fútbol, para que entonces pongamos en contexto todo lo que hemos estado hablando en esta charla de Tarjeta Roja. Por favor, déjanos tus comentarios, estamos a favor de tener un mejor fútbol y tú puedes contribuir también con ello, formando parte de este espacio crítico, así que les invitamos a que nos sigan viendo a través de Skol Online. Vlad. Gracias, Juan. Ya que nos quitamos la zozobra de la selección nacional, Pura adrenalina, maestro. ¿quién pinta para tu gallo en el Mundial? Dado como se han ido dando los resultados, creo que no hay favorito ahora, porque incluso Francia ha dado tumbos y los equipos que habían llegado con Con altas expectativas, porque hicieron eliminatorias muy llamativas, contundentes, pues ahora se ha estado viendo que está un poco más equilibrado el asunto y vamos a esperar, pero sí creo que las potencias de siempre ahora están sufriendo como no habían sufrido antes. No dirías, me parece que estos pueden ser. No, la verdad tenía primero como gallo a Brasil, pero después de verlo jugar, también Brasil como que ha dejado muchas dudas. Francia por cuestiones de lesiones, en fin, que además ese es otro capítulo que vamos a platicar, porque son franceses, pero todos son africanos. No, todos sus jugadores son africanos. Bueno, Funes Mori es mexicano, o sea, ¿qué pasa? De sus colonias, ¿no? Entonces, hablar de fútbol francés es hablar de un fútbol de las colonias francesas, sería más preciso decirlo. Porque cuando jugaban los güeritos, pues no les iba muy bien, ¿verdad? Pues no, realmente no. Fueron campeones del mundo. Hasta que entraron los argelinos, Zidane, ¿no? Ganeses, senegaleses, los Zidane, que eran blancos, pero eran norafricanos. Argelinos. Así es que, bueno, Benzema. No tenemos gallo. Vamos a seguir aquí en Tarjeta Roja platicando con todos ustedes sobre el devenir de este torneo mundialista. Ahora ya, tristemente, sin el color que los mexicanos le ponen a las competencias. Y bueno, que sirva pues
no para decir borrón y cuenta nueva y que vuelva a pasar lo mismo. No. No perdamos de vista que vamos a organizar el próximo mundial y que no nos vamos a eliminar. Yo espero que la forma de trabajar, de la forma de formar un seleccionado, ya no pase por lo económico y el manoseo de jugadores, que se desarrolle, porque luego podemos hablar de lo que representa elaborar un sistema de juego, con lo que es la táctica, la estrategia y todo lo que se necesita para tener un sistema de juego que debe de estar fundamentado en las características físico-técnicas de tu material, Claro, de tus de los jugadores. sí, por supuesto. Y no decir, ay, voy a jugar tal así porque así me gusta. Y ahora a ver quién llamo para jugar así. Pero si cada rato estoy manoseando a los jugadores de la liga por intereses económicos y participo en competencias que no nos dejan ningún provecho más que económico, pues hay que poner en su lugar, en su justa dimensión, todo lo que ha estado sucediendo. Así que usted, amiga, amigo, aficionado, no se desgarre las vestiduras, es solo fútbol. La verdad, es triste ver cómo mucha gente lleva más allá sus respuestas emocionales con tanta pasión que cuide su salud para que esto no pase más de ser una anécdota más de un fútbol que nos mantiene atentos y que esperemos muy pronto empiecen a suceder cosas para que su ejercicio sea mejor y provechoso para una sociedad que lo necesita. Pues gracias, Juan, por la invitación otra vez. Gracias, Vlad. Esta es tu casa, Skol Online, tarjeta roja, amigos, como lo es de ustedes. Participen, déjenos sus comentarios, sugerencias y forma parte de este esfuerzo de comunicación. Esto fue Tarjeta Roja. Hasta la próxima.